En este vídeo vamos a repasar la unidad 2, la geosfera, minerales y rocas. Vamos a empezar con el primer punto, los componentes de la geosfera. Pues bien, la geosfera es la parte rocosa y mineral de la Tierra. Y esta se divide en tres capas, la corteza, el manto y el núcleo. En cuanto a la corteza, es la capa más superficial en la cual nos encontramos nosotros. Esta es sólida, tanto la oceánica como la continental tienen un comportamiento sólido, las dos son sólidas. Tiene una composición variada. En ella encontramos roca y sedimento. Se distinguen dos tipos de corteza, la corteza oceánica, que forma la mayor parte de la corteza que está en el fondo oceánico, y la corteza continental, que es la que corresponde a la corteza de los continentes. Pues bien, diferencias entre ambas son las siguientes. Aquí tendríamos la corteza oceánica y la continental. En cuanto al grosor, la corteza continental es gruesa y la corteza oceánica es delgada. La corteza continental y la corteza oceánica, ambas son rígidas, pero la oceánica es más densa que la continental. Importante. Oceánica más densa que la continental. En cuanto a los componentes principales, la corteza continental se encuentra fundamentalmente compuesta por granito, principalmente, una roca plutónica. Y en cuanto a la corteza oceánica, compuesta por basalto, también una roca plutónica de tipo magmático. En cuanto al grosor, la corteza continental es más gruesa que la oceánica. La continental puede llegar hasta 70 kilómetros de profundidad y la oceánica hasta 10 kilómetros de profundidad. Vamos a seguir analizando componentes. Vamos a hablar del manto, la segunda parte, la segunda gran capa. El manto se localiza bajo la corteza y tiene un espesor que puede llegar hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. ¿Vale? Fijaos. Tiene una composición sólida y muy homogénea. Su principal componente es la peridotita, una roca también magmática, cuyo principal mineral es el olivino, de color verde. Pero ojo, el manto, su composición es sólida, pero no es del todo sólida, es como una especie de, como la plastilina, ¿vale? Porque por el calor se puede moldear. Pues aquí tendríamos el manto. En cuanto a la tercera capa sería el núcleo. El núcleo está bajo el manto y abarca hasta el centro de la Tierra, que se encuentra a los 6.371 kilómetros. Su principal componente es el hierro y seguido del níquel. Y presenta dos partes. El núcleo externo, que es líquido y presenta corrientes en su interior, y el núcleo interno, que es sólido. El punto 2 no lo vamos a analizar, pues es menos importante. Vamos a pasar al punto 3. Vamos a diferenciar en la corteza terrestre dos tipos de componentes, rocas y minerales. Pues mira, los minerales son sustancias sólidas, constituidas por sustancias puras. Ejemplos de estos son el cuarzo, la pirita o la halita. En cuanto a las rocas, la diferencia entre minerales y rocas es que las rocas están constituidas por minerales. Algunas tienen solamente un mineral. Esto se denomina rocas monomineral. Pero la mayoría están compuestas por varios minerales. Entonces, mirad dos ejemplos. El mármol es una roca formada casi exclusivamente por calcita, que es un mineral, por lo tanto es una roca monomineral. Mientras que la arenisca está formada a partir de granos de arena, que son diversos minerales. Por lo tanto, es una roca formada por diferentes minerales. Otra roca que puede formar la calcita sería la caliza, ¿vale? La caliza, como se indica en la pregunta que tenéis, sería, fijaos, ¿es lo mismo calcita que caliza? Pues no, porque la calcita es el mineral y la caliza deriva de ese mineral. ¿Vale? Uno es un mineral y el otro es una roca.
Los elementos de la corteza terrestre también es menos importante. Ahora vamos a estudiar las propiedades de los minerales. Lo primero, los minerales son sustancias naturales, sólidas y de origen inorgánico. Según esta definición, no podemos considerar las sustancias creadas por los hombres como minerales, porque no lo son. El líquido tampoco, ni el agua son sustancias, ¿vale? Ni sustancias que están en los seres vivos, como por ejemplo el azúcar. Todos esos no son minerales. Además, deben ser sustancias puras, ¿vale? Y tienen diferentes propiedades. Las propiedades de los minerales son las siguientes. Primero, el color. Es el que muestra la superficie cuando es iluminada por la luz. Después tenemos el brillo, que es la forma en que refleja esa luz. Si parece un vidrio, puede ser brillo vítreo. Si parece un metal, brillo metálico. Si parece tierra, brillo terroso. Si no presenta brillo, sería mate. Tenemos después la dureza, que es la resistencia a ser rayado. Ojo, para medir la dureza de un mineral tratamos de rayarlo, ¿vale? Y así comprobamos la dureza, ¿vale? Para clasificar la dureza de un mineral tenemos la escala de Mohs, que es este científico, este geólogo, que predijo esta escala, que va del 1 al 10. De manera que el 1 sería el más débil y el 10 el más fuerte. El 1 es el talco y el 10 es el yeso, el diamante. De manera que fijaos, el que tiene por encima siempre raya al antiguo. Es decir, mirad, el diamante lo raya todo, raya el corindón. El corindón puede rayar al topacio, que es el 8. El 8 puede rayar al 7, que es el cuarzo. El 7 al 6, el 6 al 5, el 5 al 4 y así todo. Es decir, que el que está por encima raya al que está por debajo. No obstante, fijaos, el 1 y el 2 se pueden rayar con la uña, el 3 se puede rayar con una pieza de cobre, el 4 y el 5 con el vidrio. En cuanto a la exfoliación de un mineral, es la facilidad para separarse en láminas, es decir, para romperse, ¿vale? Eso sería la exfoliación, la facilidad para separarse en láminas. Diferencia entre minerales cristalizados y minerales amorfos. Pues mira, algunos minerales de forma natural presentan caras planas, con formas geométricas, cubos, prismas, láminas, etc. Estos minerales están cristalizados, como por ejemplo el que tenéis aquí, presenta diferentes caras. Ahora, estos se denominan cristales, pero los minerales amorfos no presentan esta estructura, es decir, no presentan caras planas, sino son irregulares, como por ejemplo el ópalo que tenéis aquí, irregular. Esa es la diferencia entre minerales cristalizados y minerales amorfos. Cristalizados presentan caras, amorfos no las presentan. En cuanto a la clasificación de los minerales se pueden clasificar en silicatos y no silicatos, si presentan sílice o no presentan sílice. Los minerales silicatos presentan oxígeno y silicio, que forman el sílice, ¿vale? Vamos a ir viendo los diferentes. Mirad, aquí tendríamos el cuarzo, ¿vale? Mineral silicatado, acordaos. Algunas utilidades del cuarzo, que las he sacado de internet, serían la obtención de vidrio, el cristal líquido se puede usar de cuarzo para las pantallas o los paneles fotovoltaicos. Otros minerales silicatados serían el feldespato, las micas o la caolinita. En cuanto a los minerales no silicatados, estos se clasifican en óxidos, cloruros, carbonatos, sulfatos o elementos nativos. Entonces tenemos, por ejemplo, el oro, la halita o la anhidrita. Oro es elemento nativo, la halita es un cloruro, la anhidrita es un sulfato. De la halita se puede obtener la sal que se emplea en la cocina y se emplea como conservante. En cuanto al oro, se puede emplear, por ejemplo, en joyería. En cuanto a la calcita, que es un mineral no silicatado, como hemos dicho, pues esta se puede utilizar para fabricar, por ejemplo, cemento. ¿Vale? Como os he comentado, la calcita, que es un carbonato, para fabricar cemento. Hematíes son óxidos para extracción
de metal y la pirita, sulfuro también para la extracción de metal. En cuanto a las rocas, pues las rocas, como hemos dicho, son agregados de minerales. Y las rocas se clasifican según su origen. Fijaos, tenemos las rocas sedimentarias, que se forman a partir de sedimentos acumulados que se compactan o se cementan, al quedar encerrados a gran profundidad. Después tenemos las rocas metamórficas, que son rocas que están expuestas a altas temperaturas y presiones y provocan cambios en sus minerales, pero no llegan a fundirse. Y por último tenemos las rocas magmáticas, que se forman por enfriamiento y consolidación de roca fundida, que se denomina magma. Estas pueden ser de dos tipos: rocas plutónicas si se originan dentro de los volcanes o volcánicas si se originan fuera de los volcanes. Algo importante: las rocas sedimentarias son las únicas que pueden contener fósiles. Aquí tenemos ejemplos: pizarra, una roca sedimentaria, caliza, roca sedimentaria, que se obtiene de la calcita, acordaos, marga, otra roca sedimentaria, pizarra, una roca metamórfica, gneiss, roca metamórfica, granito, una roca magmática, o el basalto, otra roca magmática. En cuanto al petróleo, indicaos que el petróleo es una roca que se conoce como roca metamórfica, ¿vale? Se tiene como roca metamórfica. Entonces, en cuanto a la pregunta que tenéis aquí, petróleo, pues se trata de una roca, ¿vale? Una roca porque es una roca metamórfica de tipo orgánico, porque está compuesta por restos orgánicos de organismos. Tanto los minerales como las rocas, estamos en el punto 7, tienen gran importancia. Entonces, por ejemplo, los minerales pues, pueden ser pues, para la obtención de piedras preciosas o de gemas, es un ejemplo que hemos puesto. Hay muchos más que hemos visto anteriormente. Cuarzo para la fabricación de vidrio, el yeso para obtener escayola, la calcita para la producción de cal o la producción, como hemos dicho, de cemento. En cuanto a las rocas, pues algunas también se pueden utilizar para fabricar, para obtener cemento, otras como piezas para la construcción, de muros, por ejemplo, el mármol y el granito y algunas rocas magmáticas para elaborar encimeras, las arcillas para fabricar ladrillos, la arena gravas para fabricar el hormigón, ¿vale? Aquí tenemos el carbón y el petróleo, rocas formadas a partir de materia orgánica. Acordaos, el petróleo es una materia prima esencial para la obtención de productos. Como hemos dicho, el petróleo es una roca sedimentaria de tipo orgánico, roca. En cuanto a la explotación de los minerales, pues la mayoría de ellos se extrae de las minas. Estas pueden ser de diferentes tipos. Minas a cielo abierto se llaman canteras normalmente. Y la grava y la arena de graveras. Pueden ser minas con una explotación a cielo abierto, o una gravera por extracción de árido, o una explotación minera subterránea. Bueno, vamos a continuar. Algunos impactos ambientales que pueden provocar este tipo de recursos serían la contaminación ambiental que producen y la contaminación del paisaje. También la pérdida de suelo por erosión o la pérdida de biodiversidad por pérdida de plantas o por diferentes animales que ya no se van a encontrar ahí. Esos serían diferentes. Aquí tenéis un cuadro con las medidas preventivas, paliativas y correctoras que debéis de leer. Con esto finaliza el repaso a la unidad 2, la geosfera.